Corría el mes de marzo de 1974, en una árida región al noreste de China, poco después de la celebración del Año Nuevo. Yang Zifa, miembro de un equipo de la cooperativa agrícola local, se embarcó en la tarea de cavar un pozo para regar los campos. Lo que comenzó como una tarea rutinaria se convirtió rápidamente en una epopeya de proporciones inimaginables. En el segundo día de trabajo, la azada de Yang desenterró el cuello de una estatua de terracota, sin cabeza y con una abertura. Intrigados, continuaron cavando y encontraron los hombros y el busto de una estatua. Lo que inicialmente parecía ser un antiguo horno de vasijas, se reveló como algo mucho más grandioso para la historia de la arqueología. A medida que excavaban, descubrieron más objetos, incluidos algunos de bronce. Uno de los compañeros de Yang sugirió la idea de que podrían cambiarlos por tabaco, ya que Yang le gustaba fumar en pipa. Sin embargo, el caos reinaba en la época de la Revolución Cultural, y los aldeanos, al presenciar el descubrimiento, expresaron su descontento. Argumentaban que estos objetos formaban parte del Feng Shui local, y desenterrarlos era un mal presagio para la aldea. Y si no, lo serían las autoridades que fueran a eliminar los vestigios del pasado. A pesar de las objeciones, Yang, gracias a su experiencia militar, intuyó el valor histórico de los hallazgos. Decidió llevarlos al Museo del Distrito de Lintong. El viaje fue largo, pero al llegar los responsables del museo reconocieron la magnitud de la importancia de estos fragmentos y la estatua de la divinidad, como ellos lo habían llamado. Todo ello resultaron ser reliquias de la dinastía Qing con un valor incalculable. El museo compensó a Yang y a sus amigos con 10 yuanes por carreta, una suma extraordinaria en aquellos tiempos tumultuosos. Este hallazgo casual no solo alteró la vida de estos campesinos, sino que también marcó el inicio de un cambio radical en la región. Las autoridades, pese a la revolución cultural, decidieron construir un museo en el sitio del mausoleo, desplazando a los habitantes, incluido a Yang. A pesar de las dificultades, la cooperativa recibió una indemnización por el terreno. Se trasladó todo el mundo a un nuevo pueblo, Qingyong, a 6 kilómetros del museo, donde su vida mejoró significativamente. Aunque no era un hombre de negocios, Yang encontró una nueva vocación. Firmar autógrafos para los visitantes del museo se convirtió en su fuente de ingresos. Desde ganancias modestas al principio hasta una jubilación cómoda, la vida de Yang Zifa pasó de ser un simple agricultor a protagonizar una historia épica de descubrimiento, misterios y transformaciones. Bienvenidos al Nuevo Occidente. En el programa de hoy veremos cómo, gracias a Big One Media, viajaremos como siempre a través de Asia y de su historia, haciendo, como siempre, alta divulgación. Todo materiales rigurosos al alcance de todos. En el sumario del día de hoy tenemos una serendipia, como hemos visto, un hallazgo casual de proporciones dantescas, que nos permitirá conocer y comprender a los guerreros de terracota, los guerreros de Xi'an. En los titulares de esta semana tendremos noticias indispensables para aquellos que quieran viajar a Asia, de primera línea. Y también hablaremos de las elecciones de Corea del Norte, que seguro que cualquiera se puede imaginar el resultado. Bueno, pues hay incluso novedades en las elecciones y los resultados de Corea del Norte. A continuación seguiremos con los comentarios, como siempre, que nos aportan muchísimo. Muchísimas gracias a todos por participar en el chat de YouTube. Y esta semana tendremos muy buenos materiales también con nuestra Confunciada, relacionados con acontecimientos históricos que están sucediendo a día de hoy. Y sin más dilación, nos pasamos a ver qué sucede con los guerreros de Xi'an. Siguiendo nuestro programa anterior y siguiendo también la obra de Aristóteles, Ética Nicómaco, vamos a seguir una serie de preguntas, porque el tema de los guerreros de Xi'an, los guerreros de terracota, es bastante complicado, desde el punto de vista de que es una excavación muy grande y que tiene muchísimos elementos vinculados. Aquí les paso una ficha de qué es lo que vamos a ver en el día de hoy. El qué, el ejército de terracota, quién fue el encargado de solicitar semejante obra, nada más y nada menos que el primer emperador,
¿En dónde? En Xi'an, por eso lo de los guerreros de Xi'an. Cuando en el 200 a.C., ¿cómo? Con tecnologías y producción en cadena, que es totalmente fundamental para comprender la época y las tecnologías de máximo nivel que tenían en este momento, después hablaremos finalmente del porqué, del culto a los muertos y por qué se realizó esta gran obra que está lleno de dudas y de misterios. Y finalmente iremos con las conclusiones y con una serie de reflexiones que nos permitirán darle un par de vueltas adicionales a este tema, sobre todo para aquellos que lo quieran visitar. Bien. ¿Qué tenemos hoy entre manos? Una auténtica barbaridad. El ejército de terracota, más conocido como los guerreros de Xi'an. El mismo nombre es muy descriptivo, pero vamos a hacer una serie de aportaciones mínimas, aunque sea, para ver qué es lo que rodea a la tumba del primer emperador de China. Estamos hablando de unos 8.000 soldados de terracota, según las estimaciones, porque como veremos, todavía no está la excavación concluida. Y esto tiene una cantidad de misterios impresionantes. Estamos hablando de una necrópolis inmensa, de en torno a 98 kilómetros cuadrados, que además tiene una pirámide o gran túmulo, que es donde estaría el enterramiento del emperador, y que toda esta estructura, como vemos en este plano, imitaría la capital del imperio, Xianyang, en aquel momento. Era un microcosmos. Todo aquello que había en la Tierra se quería representar para lo que habría después en el más allá. No obstante, como ven, hay un pequeño recuadro en rojo que nos indica dónde están los guerreros de terracota. Y no están en el centro de todo este material. Se dan cuenta de que están bastante apartados. Bien, pues además no contamos únicamente con un edificio, sino hasta 4 edificios que lo mantienen. 4 fosos principales en realidad que actualmente en la conversión en museo se han convertido en zonas visitables. El primero de ellos, que es posiblemente el más reconocible de todos, es esta barbaridad. La zona de la infantería. Estamos hablando de la sección más al sur, en ese minimapa que les estamos mostrando ahí, donde se pueden ver los 11 pasillos de terraplenes que inicialmente estarían cubiertas de vigas de madera. Esto que ustedes ven aquí, en su momento era imposible, nadie lo había visto. Se ha adaptado para la excavación y para poder facilitárselo a los visitantes. Todas las figuras aparecían con armaduras, peinados y con tocados de todas las maneras que se puedan imaginar de manera individual. Evidentemente, hacen también que destaque el trabajo artístico de todos estos materiales y cómo se distribuye el ejército, cómo debería de funcionar en aquel momento. En este caso, como hemos visto, hemos hablado de la infantería, pero hay algunos detalles muy interesantes. Por ejemplo, esta sección de corte donde todavía se pueden ver algunas de las vigas, de las estructuras y la formación de las tropas, todos mirando en la misma dirección. También podemos encontrarnos con esta serie de líneas y cómo algunas de las piezas están deterioradas, han perdido las cabezas o han perdido estas secciones. Más adelante hablaremos del porqué de estos deterioros tan curiosos y tan reiterativos. Por otro lado, se han encontrado también otras piezas de la excavación, entre ellas las armaduras reales que sirvieron de modelo para toda la confección de las piezas. Pero si se fijan en las que hemos visto, las imágenes, les falta algo para ser guerreros, ¿verdad? Hay algo que no tienen. No tienen armas. No es que fueran pacifistas. Es que las armas se fueron deteriorando con el tiempo. Sus armas, sobre todo las partes de madera, se fueron pudriendo y estos iban cayendo al suelo. Esto está absolutamente todo recuperado. Es muy interesante ver que, según las dataciones de algunas de estas armas, tenemos la certeza de que algunas de ellas habían sido utilizadas y por lo tanto eran armas reales. Por otro lado, este es otro de los fosos, que es como se llaman a estas secciones. Este es el segundo foso, donde estaba la caballería y los arqueros, en torno a 1.500 piezas. Hablamos de 130 carros, con 520 caballos, aparte de 150 caballos de caballería propiamente dicho. La caballería en aquel momento era una auténtica innovación.
y sería este primer emperador de los primeros en aplicarlo y utilizarlo de una manera determinante en la unificación de sus territorios. Recordemos que esta caballería no serviría simplemente para técnicas bélicas en la disposición en la que se han distribuido dentro de esta gran estructura funeraria, sino que también eran los contactos y las comunicaciones, por lo tanto servían para muchísimas otras funciones. Aquí les recomiendo que se fijen en la pose del arquero, que la volveremos a ver en el contexto más extraño que se puedan imaginar, buscando de dónde pueden haber salido algunas de las inspiraciones de estas piezas. La tercera fosa es la fosa de los oficiales, donde están los comandantes y los generales. Todas estas piezas, curiosamente, parecen tener un tamaño jerárquico, es decir, la figura es más grande cuanto mayor sea el rango del representado. Esto, el tamaño jerárquico, es muy propio de la historia del arte. Esto seguro que le gusta mucho al señor Darín. Hay que ser también conscientes en la forma que tiene esta estructura. Es de las estructuras más pequeñas y tiene una forma muy rara. Y como se fijan, las piezas están mirándose entre sí. Se trata de una estructura de escolta en torno al carro principal, un carro lacado muy grande que actualmente no está en exposición en el sitio de la excavación, sino que se ha llevado a la parte del museo por conservación. Se supone que sería el carro del propio emperador y tenía muchísimos detalles, incluidos una cantidad muy grande de elementos de pigmentación, de lo que hablaremos más adelante. Tenemos también la cuarta fosa, que estaría vacía, y otra serie de ubicaciones muy curiosas en torno a la pirámide que normalmente no se tienen en cuenta. Se habla de los guerreros, pero no se habla de estos yacimientos o fosos secundarios. En estos otros fosos hay personajes de la corte, funcionarios, piezas de bronce, caballos y estos elementos que vemos aquí, acróbatas y músicos, otra parte de la estructura de la corte del emperador. Estas piezas son muy curiosas. Mientras que las piezas de los guerreros son bastante hieráticas, estas buscan cierta movilidad y tienen una estructura muscular muy, muy destacada, que también nos dará pistas, nos generará muchas dudas de por qué están haciendo esto en este momento. Pero antes vamos a hablar de quién fue el que solicitó la construcción de esta auténtica monstruosidad. Se trata del primer emperador, Qin Shi Huang, que literalmente significa el primer emperador Qin. El unificador de un reino que fue creciendo hasta convertirse en imperio. Ya era el hijo del rey de la dinastía Qin, pero después su transición le hizo que se convirtiera en emperador. También hay que decir que esto lo hizo a fuego y sangre. Mientras que por una parte hacía que toda la estructura funcionarial y todas las estructuras ingenieriles empezaran a desarrollarse por todos sus dominios, el proceso fue un tanto, digámoslo así, duro. Incluso hubo procesos de quema de libros, sobre todo aquellos que no tenían muy en cuenta la idea de un emperador que pudiera gobernar a este mundo conocido en China. Incluso llegó a ser el que construiría parte de los inicios de la Gran Muralla, pero evidentemente no hizo todo él solo. Según los datos que nos representa la literatura clásica china, se habla de que 700.000 trabajadores habrían estado dedicados a la construcción de este mega mausoleo. Algunos trabajadores especializados, como veremos, con talleres de primer orden, mientras que otros trabajadores serían trabajadores forzosos y prisioneros, entre otro tipo de trabajadores de baja cualificación. También, según las fuentes antiguas chinas de un siglo más tarde, sobre toda esta estructura, este microcosmos del megapalacio para el más allá que había querido construirse el emperador, se habla de que habría ríos de mercurio y bóvedas celestes con torres y palacios y también con toda clase de edificios para los funcionarios. La curiosidad es que estos relatos, que parecen muy exagerados, terminaron creando ciertas dudas entre los científicos
cuando se empezaron a analizar las tierras de la zona. La arqueología ha demostrado misteriosamente que hay unos niveles de concentración de mercurio en la zona bárbaros. Y de hecho, no sería la primera vez que estamos hablando de palacios con fuentes de mercurio. De hecho, uno de los relatos más antiguos sobre la Alhambra refiere a ese tipo de elementos. No obstante, el pobre emperador fallecería muy temprano, con unos 48 años. Y todo esto parece ser que le fue condicionando a lo largo de su vida. O a lo largo de su vida, los intentos de asesinato le fueron condicionando. Entonces parece ser que tenía cierta obsesión por la preservación y la inmortalidad. Y no es normal, no es nada extraño, era algo normal en aquellos tiempos, pero parece ser que lo llevó varios niveles más allá de lo que sería habitual. ¿Y dónde está esto? Evidentemente en Xi'an. Aquí tenemos Xi'an, una ciudad pequeñita, nada, 8,5 millones de habitantes. Para ubicar Xi'an es muy interesante utilizar una serie de trucos mnemotécnicos que les paso a relatar a continuación. Lo que ven aquí son las dos imágenes. Por un lado, dentro de la propia ciudad de Xi'an, donde está la ubicación del museo, y debajo donde está la ubicación del mausoleo, la zona de la tumba, propiamente dicho, del emperador. Pero lo que decíamos, vamos a ubicar a Xi'an en el mapa. Aquí está Xi'an. La fórmula mnemotécnica que les recomiendo es seguir el meridiano de la isla de Hainan, esa isla que se ve ahí al sur, y después seguir por el paralelo de Alemania. Y ese es el paralelo de Alemania no porque esté en el mismo paralelo que Alemania, sino porque esa zona que ven ahí, esa península, la península de Shandong, en su día fue Alemania. Qiuchao. Entre 1898 y 1919 formó parte del imperio colonial alemán. Recordemos que también estaba muy interesado en las Carolinas y los territorios filipinos, y este sería una de las ubicaciones de sus puertos principales. Las imágenes son impresionantes porque se puede ver cómo los pueblos chinos se transformaron en pueblos alemanes, pero esto lo dejaremos, si les parece bien, y lo quieren dejar bien claro en los comentarios, para futuros programas. Lo interesante de esto es que en 1919, en vez de devolver estos territorios a China, fueron entregados a Japón, generando futuros conflictos. Pero bueno, para que les sirva de ubicación, ese es el punto de Xi'an. Hay que reflexionar también sobre qué narices decidieron hacer con esta ubicación. Bueno, algunos de los mapas alemanes, para que vean que no me estoy inventando esto. Si quieren ponerlo en duda, no hay ningún problema, pero pueden ir a verificarlo. Estos son los límites del imperio, y era un imperio muy grande en aquel momento con la dinastía Qin. ¿Pero qué tenía de especial Xi'an? Pues antes de poder decirlo, tenemos que hablar un poco de el jade y la importancia del jade en la cultura china y sobre todo en la cultura funeraria. Desde la prehistoria el jade es importantísimo en la cultura china, ya sea por la dureza, la belleza, incluso por la musicalidad, que se hacían instrumentos musicales de percusión. También por representar la pureza, la integridad y la inmortalidad. Aquí empezamos a ver ciertas conexiones, ¿no es cierto? Bien. Pues para conexiones la siguiente. ¿Recuerdan el problema de los rituales en el programa que hicimos especial del cristianismo en Asia? Bueno, pues hay un apartado en el cual hablábamos de que el alma, según muchas creencias en China, que recordemos que no están uniformadas en ningún momento, pero ciertos puntos como la división del alma son más o menos homogéneos, en el cual cuando alguien fallece hay un alma que asciende o desciende y hay otro alma que se ata a la ubicación en la cual se ha fallecido o se ha enterrado. Bien, entre medias se puede dar una serie de corrupciones en el que este segundo alma se apega a las conexiones físicas, a lo más terrenal. De hecho, como habíamos visto, algunos de los fantasmas de los ancestros, entre comillas, podían ayudar a sus descendientes gracias a esta conexión, a este segundo alma. Bien, pues en este proceso podía haber espíritus o malas influencias que hicieran algunos males a estos segundos almas. Pero si eran bien protegidos mediante el alma, no deberían de darse estos procesos de corrupciones.
Bien, había una serie de poderes vinculados con el jade, la parte de la inmortalidad, otra serie de poderes celestiales. También había muchas esculturas. De hecho, el proceso de la talla del jade era fundamental en la cultura china, pero también para la alquimia o para la medicina. Evolucionaron desde este función religioso mistérico hacia ser representaciones del estatus, las piezas de jade. Incluso hay una serie de rituales perdidos muy interesantes, como el de los que se conocen como los 6 jades rituales. Esta pieza que ven ustedes a la izquierda es el gong. Estas 6 piezas, que se repiten en muchos enterramientos o en elementos de representación, a día de hoy no estamos seguros de las funciones que tenían. Parece un simple cuenco, pero dentro de unos rituales que actualmente no sabemos cuál es su verdadero uso, como digo. Durante la dinastía Han, la importancia del jade como elemento salvífico y para cuidar de los emperadores sobre todo, hizo que se terminaran construyendo sarcófagos o trajes completos de centenares de piezas de jade, todo ello unido con hilo de oro. Y esta tradición de juntar el jade con el hilo de oro fue básico para los textos que nos narran el por qué el primer emperador decidió ubicarse en Xi'an. Imagínense, si un emperador tiene la capacidad de reunir muchísimas reliquias y muchísimos materiales de primerísima calidad con muchísimas riquezas y decide hacer una especie de, digámoslo así, trajes de jade y oro para cubrirse, el primer emperador era todavía más grandilocuente. ¿Cuál era su idea? El mismo sistema de protección. ¿Y qué hay más grande que muchas piezas de jade y muchas piezas de oro? Bien, piezas de jade y oro, pero sin haber sido sacadas de las minas. La región de Xi'an es bien conocida por las minas de jade y de oro en aquel momento, según las crónicas, lo que ayudaba también al Feng Shui. Daba una serie de poderes, entre comillas, a los que estuvieran allí ubicados mucho más enterrados, puesto que el tiempo iba influyendo cada vez más a los que estaban allí ubicados. Bien, ¿cuándo sucedió todo esto? Bueno, pues estamos hablando de en torno al 200 a.C., 221 es la fecha que barajan la mayoría de especialistas, mientras que en el viejo occidente tenemos las guerras púnicas, teníamos Aníbal, tenemos Arquímedes. Todavía Alejandro no estaba en ello, Alejandro Magno, pero sí estaba su padre Filipo. Hablamos de Epicuro y Zenón, del epicureísmo y del estoicismo. Y, por supuesto, hablamos de mi queridísimo Euclides. Estaban en pleno apogeo en el entorno de Grecia y de Roma, en unos momentos muy interesantes. Mientras tanto, el primer encargo de esta estructura sería del rey Qin. No el emperador, el rey Qin. El rey Qin, padre del emperador de la dinastía Qin, fallecería muy temprano. Y esto determinaría que la corona pasaría a un joven de 13 años, que sería el que iniciara esta megaestructura. Es decir, tenemos al emperador antes de ser emperador, siendo un príncipe coronado con antelación, con 13 años, y como todas estas obras se realizan durante más de 38 años. Las cantidades son a nivel chino, movimientos de tierra y demás. No me detendré en ello porque son una auténtica barbaridad. Bien, y ahora vamos a hablar de cómo se hizo esta colección de guerreros de terracota. Punto 1. Vamos a hablar de qué es la terracota. La terra cotta, en latín, tierra cocida. Parece sencillo, pero si a alguien le podemos solucionar la duda, pues ahí lo tenemos. Se diferencia de la cerámica o de la loza, sobre todo en la denominación arqueológica, ya que estamos hablando de piezas que no están hechas en el torno de alfarero, sino que hay otra serie de técnicas y por lo tanto, que se llame cerámica o se llame terracota, depende de la técnica, no del material. Recordemos que son materiales no muy resistentes, pero bueno, que permiten, gracias a su facilidad de uso, pues hacer moldes. Y esto es lo que hicieron. Y lo que ven en la imagen de la derecha son algunas de las marcas de los talleres. Servían tanto para la responsabilidad de la calidad de las piezas como para los pagos. Y esto también
era un rasgo que caracterizaba todo este primer imperio, de la centralización y de la organización estatal. También hay que tener en cuenta que cada una de estas figuras, a tamaño real aproximadamente, pesaban en torno a 160 kilos, con lo cual no estamos hablando simplemente de talleres, sino de toda una estructura en general para su desplazamiento, revisión y ubicación. La parte baja es más fornida, más vasta y va aumentando en detalle en cuanto vamos subiendo. Aquí tenemos algunas de las piezas de las que estábamos hablando. Las piezas se realizan en moldes, se ensamblan como si fueran piezas de tuberías. Es una colección modular. En la parte de abajo, de hecho, pueden ver, en la parte de abajo de la izquierda de sus pantallas, pueden ver alguna de las tuberías que sirven para el mantenimiento de toda la estructura funeraria, para evitar que se inundara. En la parte de arriba, algunas de las reconstrucciones actuales, a pesar del aspecto que puedan tener de cómo se elaboraban todas estas piezas. Los módulos que se han documentado son 2 pares de pies, 3 pares de zapatos, 8 torsos diferentes, 2 pares de manos y al menos 8 rostros diferentes, ¿de acuerdo? Luego pasaban por el peluquero. Este peluquero les ponía también arrugas, gestos, más pelo, menos bigote. También les ponía moños en consideración de aquellos que eran generales o tenían más calidad. Se le ponía una serie de elementos diferentes. Todo ello con barbotina y buen trabajo manual. Las figuras B y C, que pueden verse ahí, son generales y, como ven, tienen un tocado diferente de los demás, más elaborado y más potente. También hay que hablar de la tecnología. Todos estos materiales se están desarrollando en el momento álgido de esta tecnología. En otros lugares, pues como sucedía con la caballería, no eran ni siquiera conocidos. Y también esto se desarrolló en la parte de preservación, como habíamos visto, en la serie de tuberías que permitían el drenaje constante para evitar inundaciones. Cuando todas las piezas estaban hechas, se pasaba a un proceso de cocción. Y después del proceso de cocción, donde se endurecían en unos hornos inmensos donde se ponían boca abajo las piezas para que fueran fraguando pocamente, cociendo bien, pues se hacía un proceso que normalmente la gente olvida a día de hoy, que es aquí el proceso completo, como pueden ver. El último punto es el punto sexto que ven ahí, que es el color. Las piezas se coloreaban y se les daba, gracias a resinas naturales con pigmentos, una cobertura de laca. Esto, gracias a los estudios que se han podido realizar, demuestran unos conocimientos químicos impresionantes para el periodo, que no tenían parangón en ningún punto del mundo en aquel momento. Una auténtica maravilla, teniendo en cuenta también la cantidad de 8.000 soldados a los que había que cubrir con esta serie de pigmentos y de lacas. Bien, pues ya cumplido una revisión de cómo son las piezas, vamos a hablar de el punto más misterioso de todos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué alguien se puede decidir a destinar semejante cantidad de fondos para dedicarlos a unas tumbas de este tamaño, una tumba única rodeada de todos estos sirvientes del más allá? Bien, pues vamos a hacernos una idea muy rápida, tanto del poder como de la riqueza. Nos guste o no, sepamos o no cuál era el objetivo real de todo este proceso, se desconocen muchos elementos en base a los textos, pero lo que sabemos es el poder y la riqueza de aquella persona que encargó todo esto, de este primer gran, digámoslo así, tumba, y de hecho la primera tumba del primer emperador se convertiría también en la mayor de la historia, muy posiblemente. Bien, lo que parece claro es que las figuras de terracota tratan de proteger la tumba de este primer emperador. La tradición se vincula a la magia simpática, esta que tanto nos gusta hablar en nuestros programas. Es decir, lo semejante produce lo semejante. Si yo me rodeo de figuras de guerreros, cuando fallezca, pues me protegerán en el más allá. Esta magia simpática también servía para sustituir, en parte, el sacrificio de los sirvientes, algo que nos recordará mucho desde Occidente a aquellas cosas relacionadas, aquellas tradiciones relacionadas con los enterramientos de los faraones, sobre todo.
Bien, alrededor también de las tumbas del periodo, incluso algo previos, también era habitual encontrar objetos artísticos en las tumbas de los reyes sobre todo, muchas simulaciones de las casas y miniaturas. Es como si la sociedad belenista china se hubiera vuelto absolutamente loca y tuviera que rodear absolutamente todos los reyes y algunos grandes funcionarios, incluso gente de bajo poder adquisitivo, con algunos elementos que representaran aquellas riquezas que querían que se llevaran al más allá. El problema que tenemos con la tumba del primer emperador es que la escala es absolutamente una locura. Es una escala dramática y épica fuera de todas las tradiciones que había hasta el momento. El escenario es absolutamente inmenso y se demuestra que era una herramienta del imperio, ese ejército, y que era por lo que él estaba allí y se había convertido en emperador. También podemos establecer una serie de comparaciones con otros reyes o príncipes previos o posteriores, porque se convirtieron en tradiciones dinásticas. El mausoleo del emperador Hindi o de Han Jinling, unos 70 años después, está a 20 kilómetros al norte, y estas son algunas de las imágenes. El espacio que ocupa el enterramiento es una auténtica barbaridad. Estamos hablando de 20 kilómetros cuadrados, pero esto es una cuarta parte, o incluso menos, de la que estamos tratando de los guerreros de Xi'an. También hay que hablar de que en este otro enterramiento sí que se realizaron sacrificios humanos. Pero la escala es muy diferente. No solamente es pequeña en la zona del enterramiento, sino que la escala de las piezas es más pequeña. Suele ser de 1/3 del tamaño de las figuras de tamaño real. La cuestión está en que se hizo el esfuerzo en el número. Estamos hablando de que en el caso de los guerreros de Xi'an eran unos 8.000, se calculan unos 8.000 piezas. En el caso de Han Jinling estamos hablando de más de 50.000 piezas. Se ve que al ser más baratas se podían multiplicar. Estamos hablando de una de las colecciones más grandes de la historia del mundo antiguo. Y como ven aquí, además tenía una serie de piezas medianamente móviles, que serían los brazos, pero están todos desnudos. ¿Por qué? Porque lo que se ha perdido son las ropas también y los objetos de madera. Este tipo de enterramientos aporta también muchísimo más información. A pesar de no estar individualizados y de que se hayan perdido las ropas, las escenas son muchísimas, como hemos visto previamente, también con muchos animales, con las granjas, representando los sistemas agrícolas, los procesos de diferentes protocolos del emperador, incluso los viajes también se pueden ver, como son incluso algunas de las tiendas o de los trabajos de otra serie de elementos, no solamente de los guerreros. Y aquí pasamos a hablar de un punto muy importante. Como se fijan, la forma de estas piezas es bastante hierática. Son, digámoslo así, una especie de muñecos bastante sencillos. Pero hay una influencia más complicada en las piezas de los guerreros de Xi'an. Hay una influencia occidental, tal vez, a través de una ruta de la seda arcaica. Bien, aquí tenemos que hablar de documentos, porque tenemos documentos, no solo en papel, sino en piezas. Algunas de las que se pueden ver aquí, incluso con gorros frigios. Entre las piezas que se hablan que había realizado este primer emperador, los documentos nos desvelan otro gran misterio. Las 12 gigantescas esculturas en bronce con técnicas y túnicas extranjeras. Estamos hablando que precisamente en el año 221 a.C., después de una serie de victorias sobre 6 grupos o reinos enemigos, el emperador decide fundir sus armas y crear inmensas estructuras que realmente son estatuas de entre 30 y 60 toneladas. La teoría es que se habían puesto inicialmente en torno a su palacio principal. Aquí de fondo se puede ver una película, El primer emperador, de 1989,
en el cual aparecen en los laterales, pero lo que ven en el centro es la escala según las descripciones de los textos. ¿Por qué? Porque estas piezas, si bien no se conservan, sí que fueron muy movidas a lo largo de los siglos posteriores, porque todos los emperadores querían tenerlas para representar aquella continuidad. Si bien la dinastía se había roto en aquel momento, la dinastía de los Qing, sí que era importante para demostrar el poder. Y de hecho, esta colección de 12 piezas se va fragmentando progresivamente hasta quedarse solamente en 2, incluso llegar a fundirse. Por lo tanto, no nos quedan ningunos restos materiales, pero sí los textos. Bien, de nuevo estamos hablando de algunas piezas muy curiosas porque tenían elementos propiamente helenísticos a la forma de la descripción de las piezas, como se ha desarrollado un arte que parece ser diferente, mucho más realista que las otras piezas de los enterramientos. Por otro lado, también hay que hablar de esta grandilocuencia y de que posiblemente, si seguimos las líneas del Feng Shui y de la magia simpática, cuanto más realistas fueran estas piezas, más podrían ser próximas a la realidad y por eso funcionar mejor. Y bien, pasamos ahora a una serie de reflexiones muy básicas. Por un lado, aquí tenemos una imagen de cómo se pueden visitar en el día de hoy las piezas del museo. Dentro de los visitantes hay una referencia muy habitual, que es verse sorprendidos por el inmenso tamaño, sobre todo de esta sala o foso 1, por la gran cantidad de piezas que hay, pero eso pasa a la saturación y a la masificación, tanto de las piezas que se están viendo como de la cantidad de turistas que se mueven, sobre todo del interior de China, a ver este tipo de piezas. Dentro de mi experiencia personal, recuerdo en alguna expedición por Grecia, donde algunos compatriotas volvían a casa y decían que está todo lleno de piedras, esto con un toque de acento de Mieres, básicamente está todo lleno de piedras. Eso era lo que decían de Grecia. Bueno, pues en el caso de los guerreros de Xi'an tenemos problemas también en esta línea porque mucha gente se ve saturada. Entiende la magnificencia, pero hay demasiadas cosas. Y últimamente están añadiendo cada vez más elementos. Lo que ven en la imagen inferior son representaciones de grandes bailes que se hacen en Xi'an para todos los turistas, para darle un poco de movilidad a nuestros hieráticos amigos, nuestros guerreros de terracota. Por otro lado, aquí tenemos a Yang Zifa, que quería que se viera alguna imagen de él, de este primer descubridor, aunque también hay que darle mucho mérito a los conservadores del primer museo donde picó a las puertas, teniendo en cuenta la revolución cultural, como recordemos. Y por otro lado, hay que hablar también de los procesos de protección de toda esta megaestructura. Las piezas se deterioran con mucha rapidez, mientras que la pigmentación se perdió en los primeros años, incluso de la elaboración de todas estas estructuras funerarias. Hay que tener en cuenta que la presencia de mucha gente y que se haya levantado toda la cubierta para poder ser exhibida va influenciando en las piezas y se van deteriorando. También resulta interesante que mientras se están deteriorando algunas piezas, las excavaciones sigan vivas. Como pueden ver en alguna de estas imágenes, hay proyecciones de diferentes canales de aire para evitar estos deterioros. Y las conclusiones van a ser muy sencillas. Poder, riqueza, industria en su auge tecnológico, centralización, inmortalidad. Todo esto se demuestra con las tumbas, con los guerreros de Xi'an y cómo se llegaron a convertir en la herramienta de un imperio. Sin la herramienta de este ejército, no se podría haber conquistado todo el mundo conocido, que era lo que llegó a hacer este primer emperador. Estamos hablando de un documento de primer orden. Desde el punto de vista artístico, muy importantes, y desde el punto de vista histórico, totalmente trascendentales por toda la información que nos aporta. Recordemos, los documentos no son solo los papeles, hay otra serie de elementos que nos aportan para conocer el pasado muchísimo más incluso. Pero bien, aquí vamos a hacer una parada de las conclusiones. Estamos hablando de los guerreros de Xi'an, muy llamativos y que se pueden mover para hacer otras exposiciones a lo largo del mundo. De hecho, tienen 8.000, no hay ningún problema. Pero,
¿Y la tumba? Hemos dicho que había una pirámide inmensa y no hemos hablado de ella, y las piezas no están dentro de esta gran tumba, de esta pirámide. ¿Qué ha sucedido? Bueno, pues ¿se acuerdan de esa zona del río amarillo reconstruido en mercurio y de esta gran estructura? Está sin excavar. De los kilómetros cuadrados simplemente se han excavado con profusión las zonas de las fosas que hemos visto. El resto, pues se han hecho prospecciones, pero no han decidido a excavar plenamente toda la zona por las necesidades de conservación y de seguridad que implicaría todo esto. De hecho, se han hecho sondeos del estilo sísmico a través de la Tierra que han localizado de algunas fosas nuevas de hasta 30 metros de altura en el interior de alguno de estos túmulos, para que nos hagamos una idea de la cantidad de materiales que puede haber ahora mismo. Es decir, hemos desvelado algunos de los misterios de los guerreros de Xi'an, pero nadie puede ni imaginarse lo que tal puede quedar a día de hoy enterrado bajo las tierras de Xi'an. Y muy bien, con esta conclusión tan misteriosa, nos vamos a las noticias. Las noticias de esta semana, un poco resumidas, ha habido bastantes acontecimientos, pero vamos a salir con la línea del seguimiento de las noticias, que nosotros, como no somos prensa, somos otra cosa, más curiosidad que otro elemento, pero igual de rigurosos o más, pues vamos a tocar un poco los temas de los que habíamos mencionado anteriormente, las anteriores semanas, y ver hacia dónde se desarrollan. El tema de los afganos que se habían refugiado en Pakistán a lo largo de décadas y mucho más a partir de que los talibanes hayan vuelto a tomar el poder, se está empezando a mover todavía más. Según los datos que nos llegan a día de hoy, se estima que habría entre 300.000 y 350.000 refugiados siendo expulsados de Pakistán de nuevo hacia Afganistán. Y realmente no se sabe qué está sucediendo con una gran parte de esta gente. Seguimos vigilantes porque, sin lugar a dudas, esto va a generar muchísimos conflictos. Saltamos ahora a una noticia muy alegre de la India. Finalmente, 17 días después, han sido rescatados los 41 trabajadores que habían quedado sepultados en el túnel de la autopista de Char Dham, lo que ha generado también muchos estudios sobre la viabilidad del proyecto y sobre la peligrosidad de hacer este tipo de obras en medio de las megaestructuras de la India que Modi quiere desarrollar a través de las montañas. Bien, noticia importantísima para todos los seguidores del Nuevo Occidente. A partir de este mes, el viaje a China para los españoles será sin visado. No es España el único país, pero que sepamos que al menos estos 5 países, incluida Malasia, Francia, por ejemplo, Italia, pues van a poder viajar sin realizar los visados, cosa que facilita mucho los viajes y sobre todo facilita una cosa muy interesante para los viajeros a Asia. Cuando alguien está en Asia, tiene que invertir mucho dinero para realizar este viaje y después es mejor que se desplace internamente entre unos países y otros. Al eliminar los visados se facilita mucho este proceso y es muy interesante para aquellos no solamente mochileros, sino que haya gente que quiera ir a cualquier país asiático donde pueda acceder sin visado y después moverse a China según las condiciones que mejor les vengan, ¿de acuerdo? Esto es muy interesante y nos puede venir muy bien y se está haciendo de cara al turismo. La Organización Mundial de la Salud ha dicho que no hay que preocuparse por ningún tipo de enfermedades respiratorias que puedan salir ahora mismo de China. Bien, esto lo deja bien claro para que no haya restricciones turísticas, ¿de acuerdo? Para que veamos un poco el trasfondo de cuándo salen las noticias y cómo se vinculan, por ejemplo, los visados con lo que sería la sanidad. Otro tema que habíamos pasado un poco por encima en el programa anterior fue que Hong Kong está trabajando sobre los tipos de reciclado y de eliminación de residuos. Están ahora mismo a punto de prohibir diferentes tipos de plástico, ya no solamente aquellos del consumo habitual que te puedan entregar para una comida
básica de la calle, sino algunos otros elementos un poco más, digámoslo así, ubicados en el día a día de las personas, plásticos más habituales. El cálculo que han hecho nuestros queridos hongkoneses es que para 2030 ya no tendrán espacio en ningún basurero de la ciudad. Por lo tanto, están absolutamente saturados y tienen que llevar a cabo una serie de clarísimas determinaciones sobre qué hacer con todo el plástico y las basuras en el país. Entre otras cosas, están poniendo a producciones de plástico códigos QR para que tengan caducidad, es decir, que sea obligatoriamente su reutilización. Iremos viendo cómo se desarrolla esto porque es el típico de medidas medianamente desesperadas y sin testear que muy posiblemente lleguen a no más tardar al viejo occidente. Bien, pues tenemos también noticias de Tailandia, de estas muy vinculadas con lo que nos puede pasar no a mucho tardar. El nuevo gobierno de Tailandia ya lleva 100 días en funcionamiento y hay una serie de críticas bastante duras por parte de los estudiosos, sobre todo los politólogos, muy afines con el régimen actual, que los están tachando de populistas. Bien, populistas o no, pueden ustedes determinarlo en base a la siguiente noticia. La medida estrella de este gobierno a día de hoy es que quieren entregar efectivo digital. Actualmente, Tailandia tiene una población de unos 70 millones de tailandeses. En general, datos. De estos 70 millones podrían solicitar las ayudas de efectivo digital 50 millones, ¿de acuerdo? Estamos hablando de muchísimo dinero, a pesar de ser unos $277 por persona, a través de medidas, recordemos, digitales. Recordemos, dinero digital, bueno, pues dinero digital aquí en movimiento. Directamente todo esto a deuda del país, por cierto. Han puesto una serie de limitaciones para el movimiento de este dinero. No se podría utilizar para la compra de alcohol ni de cigarrillos y solo se podrían gastar en los 4 kilómetros a la redonda de la ubicación habitual de residencia de aquel al que le haya tocado esta curiosa lotería. Bien, elementos muy interesantes para andarnos con ojo, con cuidado, sobre este dinero digital. Desde aquí, mi auténtico aprecio por todos aquellos que quieren seguir utilizando monedas físicas, que somos muchos y sobre todo en apoyo a los pobres numismáticos, que nadie se está pensando en ellos, que van a desaparecer dentro de poco todas sus colecciones o el futuro de sus colecciones. Bien, y también tenemos otra noticia de Tailandia que vincula las tradiciones, la religión, con las nuevas tecnologías. Esto que ven aquí es el Loy Krathong, el festival que se centra en dejar ofrendas florales en el río que van flotando, muchas de ellas frutas y materiales perecederos con diferentes elementos de iluminación y ofrendas en general. El problema que generaba esto en los ríos es que durante esos días había mucha contaminación y había que hacer procesos de limpieza. Y para detener todo esto, pues se ha determinado hacer la versión virtual, que la gente mandara ilustraciones de aquellas ofrendas que querían hacer y mediante códigos QR se proyectaran en zonas del río cubiertas. Evidentemente, este vínculo entre religión y tecnologías no está gustando a todo el mundo. Y ya hay mucha población de Tailandia que está poniendo el grito en el cielo diciendo toda aquella tradición que se está perdiendo de manera literal en estos tiempos. Y ahora, hablando todavía más de tecnologías, vamos con Singapur. Y estos planes de ciencia ficción que nos llegan de esta misma semana. Singapur es una isla con otras isla-estado, por así decirlo, con una serie de islas más pequeñas a su alrededor, algunas de ellas muy bien documentadas por los marinos españoles de los que hablábamos en el anterior programa. Actualmente quieren extender el territorio unas 800 hectáreas. Que nos hagamos una idea, unos 1.600 campos de fútbol más de terreno en base a algunas zonas más próximas a sus costas actuales y otras ya plenamente en zonas muy profundas. Por otro lado, lo que pueden ver aquí en la imagen de la derecha son las piscifactorías en contenedores que se están desarrollando en el país.
En este caso, pues con percas jade, pero también se habla de otro tipo de peces como los barramundis, el pargo rojo, el mero o mero gigante, la tilapia o el bacalao Murray. Es decir, ya piezas potentes que se estarían empezando a vender a partir del medio kilo como mínimo. El sistema de mantener este tipo de piscifactorías móviles en antiguos contenedores ya está en funcionamiento y es viable. Hay que tener cuidado con no mezclar muchas especies que se puedan atacar entre ellas, pero ya está en funcionamiento. Lo que están haciendo en Singapur es tratar de habituar a los vecinos a la presencia de este tipo de producciones y a la vinculación con la producción de estas piscifactorías en las terrazas de las casas o incluso en los aparcamientos, para que se vayan dando pues, una serie de conexiones ya con la población local y que vayan consumiéndolo, haciendo que además se pueda ir a adquirir este tipo de piezas y a visitar para ver el tipo de materiales. Incluso se están haciendo regalos a los niños con estos peces para que puedan probarlos directamente mientras los están viendo nadar. Una idea interesante desde el punto de vista que podría estar interconectándose. Recordemos las inmensas necesidades de producción alimenticia que tiene Singapur, teniendo en cuenta que depende sobre todo de Malasia para este tipo de consumo. Bien, y nos vamos a Corea del Norte, que Corea del Norte ha tenido elecciones que parece una especie de contradicción en sí mismo, pero sí, Corea del Norte ha tenido contradicciones y han apoyado a Kim nada más y nada menos que el 99,91% de la población. Parece una tontería, pero esto es un proceso de apertura. No se lo tomen a broma. ¿Por qué? Es la primera mención a disidencia en Corea del Norte. Estamos hablando de menos de un 1%, de hecho un 0,01 en algunas de las zonas, pero sí que representa que el propio Estado ha determinado decir que sí, que existe una fracción de la población que se puede quejar. Y esto puede abrir la puerta a que la gente se proceda a abrir en un proceso de apertura, o como en las 100 flores del caso de China, que esto sirva para identificar a elementos que puedan ser convulsos para la sociedad de Corea del Norte. Sea como fuera, ya tenemos los datos y no son unánimes, cosa que resulta muy interesante. Y nos vamos ahora a sus vecinos de Corea del Sur. En Corea del Sur hay algunas zonas en las que el gobierno, sobre todo en algunas ciudades grandes, está determinado a acabar con los problemas de falta de población. Y para ello están organizando citas a ciegas multitudinarias. Se preparan con vino tinto, con chocolates, con un montón de juegos, servicios de maquillaje, cursos incluso gratuitos para todos aquellos que quieran ir a este tipo de eventos. Incluso hay un apartado muy interesante por parte del gobierno que se facilita la verificación de los antecedentes de los solteros. Es decir, que encima pasa una serie de exámenes previos a todo este proceso. Resulta muy interesante que en algunas de estas ciudades la efectividad a la hora de generar parejas es de hasta un 37%, cosa que es muy, muy positiva. No obstante, hay que recordar que Corea del Sur tiene una tasa de natalidad mínima, hasta el punto que Japón, que tiene muchísimos problemas, más o menos a la par que en España, pues Japón o España estarían duplicando la tasa de natalidad de Corea del Sur, por lo que esto nos permite entender los problemas que hay a este respecto. Y alguna mención que habíamos hecho también de Corea del Sur sobre las granjas de perros, pues esta semana ha habido conflictos y ha habido pues no solamente quejas de estos granjeros, sino realmente han llegado a las manos. Seguimos pendientes de cómo sucede todo este tipo de elementos y cómo la influencia de las mentalidades viejo occidentales también están conectadas con el nuevo occidente. Y bien, ahora ya nos pasamos a la sección de comentarios. Los comentarios, como siempre, muy jugosos, pero hay que decir que esta semana han sido una gran aportación de materiales. Mucha gente me habla de libros, me pide libros, recomendaciones, algunas hay gratuitas.
no se olviden de pasar por los comentarios y leer no solamente un día, sino varios días las referencias de las que estamos hablando de manera constante. Hay esas conversaciones que yo agradezco plenamente. Sería capaz de hacer un día solo referencias a los comentarios, pero bueno, aquí verán, hay una serie de comentarios que he seleccionado por la cantidad de votos que tengan. Por lo tanto, tampoco olviden votar. Sammons nos habla del cine y otros medios que podrían ser muy interesantes para hablar de los tercios, como nuestros samuráis. Evidentemente, el cómic podría ser una cosa muy útil, como hemos visto en el anterior programa, en proyectos en los que he estado metido, pero también hace una reflexión muy interesante sobre que no sería, no solamente él, sino algunos otros miembros del canal, de que es muy interesante el concepto, pero que algunas versiones españolas podrían ser bastante malas y por lo tanto casi mejor que de momento no haya nada. Reinaldo nos pide en esta misma línea una serie de películas de esta relación España-Japón. Le han ofrecido que vea la serie de Shogun y por mi parte he recomendado la película de Silencio, pero en ambos casos se centra sobre todo en otros occidentales en Japón, cosa que realmente no implica España y ese vacío está ahí presente. Hay una serie que menciono que es Samurai Champloo, donde sí que hay una mención directa a los españoles y que de hecho dedica algunos capítulos especiales y la base de toda la historia de esta serie de animación, un tanto punk, también se centra en el cristianismo católico y la persecución dentro de Japón. Si les parece interesante, también les traeré alguna imagen al respecto. Dan nos habla de una serie que se ha presentado en Netflix muy recientemente, El Samurái de los Ojos Azules, que sí habla de estas conexiones con Occidente y de las persecuciones también, pero de una manera demasiado anacrónica. Es una reconstrucción muy extraña y no nos interesa tanto. Si es cierto que Netflix tiene un apartado samurái dentro de su propia producción, pero con algunos elementos, sobre todo los guiones, que chirrían por todas partes. También hay una alumna que he tenido a la que he tenido la suerte de dar clase y que me ha reconocido. Me alegro muchísimo y todavía me alegro mucho más de que el proceso de ser alumnos en unas condiciones diferentes se haya extendido en el tiempo. Desde aquí un fortísimo abrazo a todos aquellos alumnos, los que he tenido antes del periodo YouTube y los que he tenido, puesto que considero que incluso son mucho más que alumnos quienes me están viendo a día de hoy, gracias a sus inmensos aportes y a la dedicación que hacen del seguimiento de estos vídeos sin tener una nota al final. Bien, Tom nos habla de la delegación de España de japoneses que hubo en el siglo XVI. Hubo varias de estas embajadas japonesas a Europa y resulta muy interesante la de que pasó por Corea del Río. De hecho, hace unos años fue el mismo príncipe Naruhito, ahora emperador, y allí fue recibido a gritos de Naranjito, Naranjito y primo, cosa que me hizo muchísima gracia porque de hecho estuve en Corea del Río, en aquel tiempo. También se vincula con el apellido Japón, que sigue siendo habitual en esa zona a día de hoy. Y bien, también están comentarios de Israel que nos vuelve a insistir que tratemos el tema de los combates del Cagayán, que se relaciona con este cómic, Espadas del Fin del Mundo, en el que trabajé documentalista con Juan Aguilera a los lápices y Ángel Miranda al guión, que como ven, pues está muy documentada hasta las especies. Y tengo muchísimos materiales, por lo tanto, que nadie se preocupe, estos materiales van a estar preparados y dentro de poco podrán disfrutarlos. Y sin mucho más que añadir, solamente que aquí Lola nos habla, una de nuestras fieles seguidores, de que hay que darle a like muchas veces. Bueno, aquí les dejo las instrucciones para que se puedan suscribir al canal de Big One Media, que no se olviden de dar todos los pulgares arriba que puedan y también tener en cuenta que esto es fundamental para el propio desarrollo del canal. Y sin más dilación, paso a cerrar con la confunciada, una frase antigua de la tradicional china que el propio Kissinger, que ha fallecido esta semana, habla en su libro sobre China. Y cito textualmente: el emperador no gobierna a los bárbaros, aquellos que acudan a él no serán rechazados y aquellos que se vayan no serán perseguidos. Según Kissinger, el objetivo era una periferia dividida y dócil, en lugar de una periferia directamente bajo control chino.
¿Alguna relación con el día de hoy? Bien, espero que hayan disfrutado de esta visita a Siam y a los guerreros de terracota. Si quieren más materiales, revisen los que tienen y si no, podré participar con ustedes en los comentarios para ampliar la información y mejorar todavía más nuestros programas. Muchísimas gracias a todos y espero que hayan disfrutado. Hasta la semana que viene.